Buenas tardes, les damos la bienvenida a este nuevo acto de la Sociedad Cultural Gijonesa, el primero de este año 2024, y quisiera empezar agradeciéndoles su presencia en este día lluvioso e invernal. Tiene verdadero mérito haberse acercado en una tarde como esta. Hoy nos acompaña para hablar sobre los retos de la Unión Europea ante el nuevo orden mundial la profesora Ruth Ferrero, a quien hemos podido ver en los últimos tiempos interviniendo en diferentes espacios televisivos y a quien podemos leer de cuando en cuando en medios como Contexto. Es profesora de la Universidad Complutense de Madrid, está adscrita al Instituto Complutense de Estudios Internacionales y lleva algunos diplomas relacionados con ámbitos como las relaciones internacionales, estudios internacionales, inmigración, asilo. Y su currículum es muy extenso, pero bueno, quizás mencionar también que ha sido profesora visitante en universidades internacionales como Coimbra, Varsovia o Bochum. El nuevo orden internacional. Vivimos en lo que muchos analistas han bautizado ya como la nueva Guerra Fría, un conflicto latente entre Estados Unidos y China por la supremacía mundial, que tiene como trasfondo un conflicto también por la supremacía tecnológica, la supremacía industrial, el control de áreas comerciales, la influencia internacional. Vemos también el ascenso desde hace ya bastantes años de una serie de potencias territoriales que reclaman su espacio, que reclaman también su poder sobre diferentes áreas de influencia, y ante todo esto, la Unión Europea, este proyecto que avanza siempre a trompicones y que ha tenido que salir al paso reinventándose como pudo o como fue capaz en tiempo récord, pues ante cuestiones como la pandemia o ahora ante las repercusiones de la invasión rusa de Ucrania, la Unión Europea, en un contexto donde los países europeos sufren una pérdida constante de su peso en el orden internacional, una pérdida constante del papel protagónico que tenían en otros momentos, tanto en la política mundial como en el plano económico, y que van camino de ser cada vez pues, una pieza del nuevo orden mundial con una importancia decreciente. De todo esto nos ilustrará Ruth Ferrero, a quien cedo ya la palabra. Puede usted comenzar. Hay que dar. Sí, está. Ahora. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a la Sociedad Cultural Gijonesa por invitarme a estar esta tarde de enero aquí después de Reyes. Todavía tenemos ahí los roscones atascados. Y quería empezar esta charla recordando algo que está sucediendo en el día de hoy y en el día de mañana en La Haya, que es la defensa o la presentación del caso por genocidio presentado por Sudáfrica ante el Tribunal Internacional de La Haya. Y quería hacer un recuerdo, quería recordar la situación que se está viviendo en Gaza, y la necesidad de que tenemos todas y todos, yo creo, de intentar parar lo que a todas luces es una limpieza étnica. Está por determinar si será genocidio o no. Parece que hay indicios de que así puede ser, y que esto no se va a conseguir sin que haya una movilización desde abajo que presione a nuestros gobiernos para que se posicionen de manera firme en relación con esta cuestión, que boicoteen a Israel, que se ponga fin al comercio de armas y que haya un alto el fuego permanente que permita una solución política a la situación de Palestina. Creo que es nuestra obligación como ciudadanos y como ciudadanas hacer este recuerdo y apoyar, digamos, estas medidas en el marco internacional, porque en definitiva la Unión Europea se supone que es un proyecto que se crea para terminar con las guerras dentro del continente europeo, para terminar con los enfrentamientos en aquel momento, ¿no?, de sus inicios entre Francia y Alemania, y que pretende construir un espacio sostenido sobre valores y sobre derechos fundamentales y sobre los derechos humanos. Y esto es algo que yo creo que tenemos que tener en la cabeza cada vez que hablemos de la Unión Europea. La Unión Europea es mucho más que fondos Unión Europea, es mucho más, o debería ser mucho más, que un mercado único, mucho más que las becas Erasmus.
que también es algo importante, pero en el fondo creo que la propuesta que deberíamos defender tiene más que ver con este otro tipo de principios y valores que lamentablemente creo que no se están defendiendo lo suficiente en algunos de estos ámbitos, como intentaré explicar. ¿Cuál es la situación que tenemos ahora mismo en el marco de la Unión Europea? Estamos en una situación de lo que se ha denominado policrisis o permacrisis, según los autores, en el cual estamos asistiendo a una serie de crisis que se solapan entre sí, que son sucesivas y que se van abordando, como decía ahora Ovidio, pues de la forma en la que se han abordado a lo largo de toda la historia del proceso de integración europeo ese proceso de construcción, ¿no? Intentando poner de acuerdo a una serie de actores, en este caso a estados, que coincidan en acordar una serie de medidas que permitan avanzar en el proceso de integración. No se asusten, que voy a intentar que no sea esto un tostón sobre la Unión Europea, que es lo que suele suceder cuando alguien viene a hablar de Unión Europea. Pero yo creo que es importante tener eso en mente. La Unión Europea no es un Estado, la Unión Europea no es tampoco una unión de Estados, es más también que una organización internacional. Y yo creo que tenemos que ser conscientes de cuáles son los objetivos de la Unión Europea, pero también los límites que tiene y cómo se puede avanzar en construir una Europa que efectivamente sea una Europa de los ciudadanos y de las ciudadanas. Otra de las cuestiones que pocas veces se escucha es la manera en la que surge el proyecto. Y yo creo que eso también es importante para entender lo que está sucediendo ahora, ¿no? Si nos fijamos cuáles son los orígenes del proyecto europeo, empieza a gestarse después de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto además de descolonización. Por tanto, también estamos operando desde las élites políticas y económicas en el marco de la Europa occidental, con nuestros padres fundadores, porque fundamentalmente eran todos padres fundadores, que eran todos blancos, cristianos y supuestamente heterosexuales, ¿no? Y esas son las bases también, y cristianos. Y esas son las bases fundacionales también de ese proyecto europeo. Proyecto de construcción de paz, proyecto de intentar a través de esa paz generar redes económicas que generen mayor desarrollo y mayor riqueza, pero también es todo esto. Es una Europa sostenida sobre los valores cristianos, una Europa sostenida sobre la blanquitud, una Europa sostenida sobre el patriarcado. Y ese es el origen. A partir de ahí ha habido muchos tratados, yo no les voy a aburrir con todo eso se da en otros foros. ¿Cuál es la situación que tenemos ahora? La situación que tenemos ahora es la de, decía, una policrisis, la cual además venimos arrastrando ya desde hace muchos años, ¿no? Podemos situar el primer punto de inflexión en la crisis económica del año 2008, que se prolonga durante unos años, en la cual se introducen una serie de políticas de austeridad que básicamente lo que quieren es recortar el gasto como fórmula para poder salir de la crisis económica. Esas fórmulas se han demostrado fracasadas, se ha demostrado y todavía seguimos padeciendo cómo lo que ha generado es un mayor nivel de desigualdad entre los ciudadanos y las ciudadanas y entre los distintos estados. Esa primera aproximación a esa primera gran crisis después de la Guerra Fría produjo una fractura importante entre los estados deudores y los estados acreedores, entre los estados del norte y los estados del sur. No sé, supongo que recuerdan todos aquellos debates que tuvimos en aquel momento. Y posteriormente a esto vinieron otras crisis, ¿no? Y por eso se habla de esa policrisis. Vinieron crisis que se fueron solapando. La primera de ellas, después de esa del 2008, es la del Brexit. Cuando en el Reino Unido se empieza a ir un punto más allá del euroescepticismo que ha caracterizado, y de hecho la palabra euroescéptico aparece por primera vez en un discurso de Margaret Thatcher en el Colegio de Europa en Brujas, allá en los años 70. Por tanto, es el origen de ese euroescepticismo. Los británicos siempre han sido recelosos de la delegación de competencias a una entidad supranacional y la crisis del Brexit movió
muchos de esos apuntes de ese proyecto europeo. Se pensó que no se saldría bien, de hecho había bastante incertidumbre sobre cuáles serían las consecuencias. El Reino Unido era el Estado que más aportaba en términos de seguridad y defensa, por ejemplo, en el marco europeo, en términos de PIB también eran uno de los principales estados, pero sin embargo hubo una resolución que dejó más unificados los estados que permanecieron en la Unión. Pero al tiempo que sucedía en todo este proceso del Brexit, que no se hizo de un día para el otro, como saben, hubo un referéndum en el año 2016, todo esto fue avanzando. Al mismo tiempo que esto sucedía, o un poquito antes, empezamos a observar otra crisis que venía desde el sur. Una crisis que se ha denominado, desde mi punto de vista, erróneamente como la crisis de los refugiados, pero que en realidad fue una crisis de la gestión del refugio. Es decir, no hay que poner el foco en los refugiados, sino en cómo se gestiona la movilidad de las personas en un momento de guerras, de cambio climático, de movimiento de las poblaciones, en este caso en dirección a Europa. Y Europa se dio cuenta de que no estaba preparada para gestionar el enorme flujo de personas que buscaban protección en lo que siempre les habían dicho que era el paraíso de los derechos, ¿no? Cuando los más eurocríticos hablaban de las deficiencias dentro del marco de la protección de derechos en el marco de la Unión Europea, los más eurofans decían que obviamente había defectos, pero que Europa era una isla de derechos en un mar, ¿no? de lugares sin derechos, ¿no? También eso es una afirmación, es real, pero creo que es importante que pongamos encima de la mesa algunas de las debilidades que son muy fácilmente identificables. Y volveré sobre el tema migratorio un poco más tarde. Esa crisis, que a mí me gusta más llamarla como crisis humanitaria, produjo una segunda fractura dentro de ese proceso de integración. Esa segunda fractura tuvo lugar geográficamente entre el este y el oeste, ¿no? Fue el momento en el que desde la Europa de los 15 se dio cuenta de que había una serie de ejes con los que no coincidía con los países que se habían incorporado al marco europeo en el año 4, 7 y 13. En el año 2004 con la ampliación de los países de Visegrado, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, los países bálticos y Polonia, junto con Chipre y Malta. Fue esa primera ampliación en el 2004, la primera, vamos a ponerlo en estos términos ahora, primera gran ampliación geopolítica de la Unión Europea. Fíjense que esto es importante porque esa primera gran ampliación geopolítica de la Unión Europea lo que hizo fue desplazar el eje central de Europa, de la Unión Europea, hacia el este, ¿no? La política exterior y de influencia de la Unión Europea siempre se había concentrado en torno al eje franco-alemán y la parte occidental del continente. Los países del sur de Europa tienen un interés claro hacia el sur, hacia los países del norte de África, ¿no? Nosotros lo sabemos perfectamente. Los países de Centro Europa, y especialmente Alemania, tenían puesto el foco en el este, ¿no? Su área de influencia clásica. Con esa ampliación lo que se hace es incorporar a las estructuras europeas esa área que estaba en principio más afín a Alemania, Austria, etc., ¿no? Son países que han operado como recipientes, digamos, de todas las deslocalizaciones industriales que ha llevado a cabo Alemania, ¿no? Por darles un ejemplo que yo creo que es muy representativo. Si nos hacemos la pregunta, por ejemplo, de por qué la República Checa no está en el euro, no es porque no cumpla los requisitos de entrada en el euro, sino porque es algo que le interesa económicamente a Alemania. ¿Por qué? Porque tiene deslocalizadas todas sus empresas, todas sus industrias automovilísticas en la República Checa y le sale mucho más económico producir en la República Checa sin el euro que producir en una República Checa con el euro, ¿no? Por dar algún apunte más concreto. Decía que esa ampliación desplaza el eje geopolítico hacia el este y deja, digamos, los intereses de la Europa del Sur mucho más débiles en ese sentido, especialmente porque se incorporan los países del este a la Unión Europea. Y con la crisis humanitaria del año 15-16 lo que vemos es cómo esos estados que se habían ido incorporando a la Unión Europea
comienzan a dar unas señales de que hay una serie de valores que están recogidos todos ellos en el artículo 2 de los tratados de la Unión Europea que no son mutuamente compartidos. Es verdad que habíamos encontrado algunos destellos en relación con las cuestiones de política migratoria ya en el año 2000 en Austria, ¿no? Con ese intento de gobierno que fue fuertemente sancionado por los Estados de la Unión cuando aparece un gobierno de coalición entre el Partido Popular austríaco y la extrema derecha austríaca, año 2000. Recuerden la fecha. Es interesante ver cómo se reaccionó de manera muy rápida en el marco europeo de la época y cómo ese magma, esa cultura política, de repente emerge de nuevo en el marco de los países del Este. La cuestión de la migración es pivotal para analizarlo como un síntoma de lo que sucede en las sociedades europeas. No solo en las europeas, pero bueno, hoy toca hablar de Europa y nos centraremos en Europa. Pero en el caso de los países de la Europa del Este, uno de los argumentos esenciales que se plantean tienen que ver con cómo se han construido los Estados-nación. Y los Estados-nación en los países del Este se construyen sobre bases fundamentalmente étnicas. No hay propuestas, al igual que Alemania, por cierto, no hay propuestas de una construcción nacional de tipo republicano y ciudadano, sino que la idea es que después de la desintegración de los imperios, después de la Primera Guerra Mundial, las fronteras estatales tendrían que estar vinculadas a una nación cultural específica y que todo aquel que no pertenezca a esa nación cultural específica quedarían fuera. Por tanto, cualquier injerencia o presencia de unas determinadas minorías, sean étnicas nacionales o como consecuencia de flujos migratorios, no son bien recibidas en general por estos estados. Decía que las culturas políticas son fundamentales aquí porque algo que puede explicar ese recelo y esa falta de cambios en el marco de la aproximación de estos países a la cuestión de los migrantes procedentes del sur, y ahora les explicaré por qué digo procedentes del sur, tiene que ver con esa concepción de nación que hay en la región. Decía que migrantes procedentes del sur, porque los polacos, los húngaros, los checos, los eslovacos, todos estos estados que siempre se han opuesto a ampliar, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con la concesión del asilo en el marco europeo, son estados que se nutren fundamentalmente y que nutren su propia fuerza de trabajo con migraciones y con personas trabajadoras procedentes del este y fundamentalmente ucranianos. Y esto es algo que lleva sucediendo durante mucho tiempo. De hecho, antes del 2014 había una queja permanente por parte de los polacos y de los checos de que los ucranianos, que eran la fuerza de trabajo barata que recibían en sus países, estaban yendo a Alemania, no se estaban quedando en Polonia y en la República Checa ni en Eslovaquia, sino que estaban perdiendo esa fuerza de trabajo que se desplazaba hacia Alemania. Decía que, por tanto, no podemos hablar de que sean estrictamente anti-inmigración, sino contra determinada migración. Y las migraciones concretamente procedentes del sur y fundamentalmente musulmanas, ¿no? Esa es un poco una de las claves. Esa es la tercera crisis que quería abordar. La siguiente crisis que vamos a ir encontrando, y además vamos a ver que se están solapando unas con otras, ¿no? Porque mientras esto sucedía también estaba pasando el Brexit. En los momentos previos al Brexit fue una de las primeras crisis en el Mediterráneo, a la cual Cameron, que fue el primer ministro que convocó el referéndum del Brexit, dijo que mandaría buques de guerra a las costas de Libia para frenar la salida de las personas que querían llegar a Europa, pero que no querían que, bajo ningún punto de vista, cruzasen hacia el Reino Unido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hablaba quiero recordar, de enjambres de personas que iban a llegar a la Unión Europea y concretamente al Reino Unido como gran potencia económica en el marco europeo. Y de hecho, la migración fue uno de los ejes de campaña de los brexiters en aquel momento.
Por tanto, nos vamos ya juntando con una crisis económica, una crisis humanitaria, la utilización políticamente de las personas migrantes que huyen de los conflictos, Siria, Libia, las primaveras árabes, y en ese intermedio también aparece la crisis de Ucrania del año 2014, en la cual hay una anexión por parte de Rusia de la península de Crimea, unas impugnaciones. No voy a profundizar en esta cuestión, luego si en las preguntas alguien está interesado podemos hablar de ello. La respuesta que se da desde la Unión Europea tiene que ver con intentar mantener la calma, decir esto no va a ir a más, es un daño colateral, por decirlo de alguna manera, esta anexión de Crimea, pero ahí comienza una guerra en el este de Ucrania que sigue oculta durante 8 años, entre el año 14 y el año 22, y que sigue muy viva, y les animo a que miren los registros que tiene documentados la OSCE, que era la organización que estuvo monitorizando la línea de confrontación en aquel momento, y vemos que hay todo el tiempo, durante 8 años, una guerra muy focalizada y regionalizada en la zona del Donbass en Ucrania. Y finalmente, cuando estamos ya un poco saliendo de la gestión de los flujos migratorios, ya parece que se intenta poner en marcha una reforma del asilo a nivel de la Unión Europea, se empieza a salir de la crisis económica. En ese momento llega la COVID-19, ¿no? Y es una nueva crisis que se va a añadir a las anteriores. Y esa nueva crisis genera una crisis sanitaria, como todos sabemos, pero además va a poner en marcha una serie de resortes impulsados en gran medida por Alemania, que van a animar a un cambio de rumbo en las políticas económicas de la Unión Europea. Curiosamente, esa misma Alemania era la que había incentivado las políticas de austeridad. ¿Por qué en una crisis se aboga, digamos, por parte del motor económico de la Unión Europea por políticas de austeridad y de recorte del gasto público, y en otro caso, como es el caso de la COVID, se decide cambiar radicalmente el rumbo, suspender el semestre europeo, apostar por la mutualización de la deuda y crear un escudo social en el que todavía estamos, ¿no? Bueno, una de las razones tiene que ver con la propia economía alemana. La crisis económica del año 2008, según el argumento alemán, fue provocada por una mala gestión de los gobernantes de los países del sur, de los países deudores. La crisis de la COVID fue algo que nos vino dado y que, por tanto, no había responsables directos en la parte de gestión, pero es que, además, lo que se vio es que los países más afectados en una primera instancia fueron los países del sur, que son los clientes naturales del mercado alemán, ¿no? del mercado productivo alemán. Por tanto, sí había un cierre de esos países, que son los consumidores de los productos alemanes. Eso iba a repercutir de manera muy seria también en la economía alemana. Y esta fue una de las causas también para apostar por ese cambio de rumbo en la política económica. Pero en conjunto con estas 4 crisis que ya llevamos, hay otra cuestión que no debe de pasarnos desapercibida, y es que durante una serie de años, concretamente desde el año 2010, han aparecido una serie de gobiernos en el marco de la Unión Europea que han apostado por un cambio en el rumbo de las democracias liberales en el marco europeo, y de hecho le han puesto nombre y se han autodenominado, como es el caso de Hungría, como democracias iliberales. Es decir, hay un cuestionamiento sistemático, un daño sistemático que se hace y se cuestiona el Estado de Derecho como forma complementaria a los procesos democráticos. Se apuesta por democracias procedimentales, pero sin pesos y contrapesos, es decir, control total por parte del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y el Poder Judicial. Esto lo hemos visto, ya digo, en Hungría, lo hemos visto en Polonia y lo estamos empezando a ver en otros países que no son países del este. De hecho, si nos fijamos en los informes de la Comisión Europea,
sobre Estado de Derecho, vemos que, por ejemplo, España en el último es el que encabeza ese ranking. Es verdad que son disfunciones dentro del Estado de Derecho que son mínimas, pero que se van acumulando y, por tanto, sube en el top de los estados. En el caso de Polonia y Hungría, los daños son estructurales al Estado de Derecho. La democracia húngara y la democracia polaca no fueron capaces de resistir a las injerencias del Poder Ejecutivo, por ejemplo, en la independencia del poder judicial. Esta crisis de las democracias liberales, que, como digo, se extiende, no es que sea algo endémico de los países del Este, ¿no? Alguien me decía antes, no, es que no, igual no tenían que haber entrado. Bueno, quizás no, pero ¿por qué no? La cuestión es en qué forma entraron, cuál era la capacidad de resiliencia a determinadas cuestiones y, sobre todo, cómo eran vistos por parte de Europa Occidental y qué esperaban ellos de la Unión Europea, ¿no? Y yo creo que esto también es parte del problema. La Unión Europea ha intentado tutorizar los procesos de transición y de cambio en esos estados. Esos estados han primero utilizado el modelo de la imitación y han dicho, queremos entrar en la Unión Europea, por tanto tenemos que imitar lo que hacen los estados de la Unión Europea Occidental. ¿Qué es lo que han hecho? Han crecido económicamente porque han tomado una serie de medidas, han implementado una serie de normas, han construido una serie de instituciones que funcionan de X forma, ¿no? Vamos a ser los alumnos primeros de la clase. Y el alumno que mejor nota sacó en esa evaluación fue Hungría. Y por eso entró en la primera ronda de ampliación. El segundo alumno que mejor nota sacó fue Polonia. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha fallado ahí, ¿no? Y una de las cuestiones fue que desde Europa Occidental fuimos demasiado naïfs, en cierto sentido, y pensamos que realmente esos estados lo que querían era entrar en la Unión Europea sin más para unirse de manera política a la propuesta política que ofrecía la Unión Europea. Que luego podemos entrar a criticar cuál es el modelo europeo, qué era la propuesta, el modelo de Maastricht, con la hegemonía, ¿no?, del pensamiento único de la época neoliberal, ¿no?, esa ausencia de unión fiscal que profundiza, digamos, algunas de las cuestiones que son más críticas, que se han criticado desde las izquierdas en general en Europa. Pero la cuestión es que estos estados han pasado de esa imitación a la impugnación, porque a ellos lo que les interesaba fundamentalmente era entrar en un mercado único, era entrar en un circuito que les iba a proporcionar riqueza y crecimiento económico. Y la Unión Europea fue mezquina en aquel momento, porque cuando se incorporaron 10 países nuevos a la Unión Europea, fíjense que no hubo incremento del presupuesto europeo. Si tenemos 100 para dividir entre 15 y entran 10 más y seguimos teniendo 100, parece muy evidente que lo que van a recibir esos 10 que entran y que tienen más necesidad va a ser menos que lo que recibieron los anteriores que habían entrado en la Unión Europea. Y esto es parte también del problema. Por tanto, tenemos acumuladas una serie de crisis y en estas Rusia toma la decisión de lanzar un ataque masivo contra Ucrania con más de 200.000 tropas en las fronteras, con la intención de controlar Ucrania. Lo que pensábamos que se había quedado como un conflicto dormido, un conflicto congelado en el Donbass, no era tal, y Vladimir Putin toma la decisión de lanzar una guerra convencional contra un Estado soberano, ¿no?, de forma abierta. Lo que había sucedido en el Donbass era a través de tropas prorrusas, apoyadas logísticamente por Rusia, pero no eran tropas rusas. Lo que había sucedido en Crimea había sido una suerte de referéndum, bueno, con sus limitaciones, apelando además a una serie de cuestiones históricas, y Europa no había reaccionado y Vladimir Putin pensó que tampoco se iba a reaccionar con ese nuevo ataque. El principal problema que tenía en aquel momento Vladimir Putin era el control geopolítico de dos áreas que son geopolíticamente fundamentales para Rusia en su imaginario, que son Bielorrusia y Ucrania, porque son dos grandes llanuras que le permiten a cualquier enemigo llegar directamente a Moscú sin ninguna oposición geográfica. Y
veía que Ucrania, después del Maidán, lo que estaba sucediendo era que se iba aproximando cada vez más a las estructuras atlánticas, pero también a la Unión Europea. Y eso era algo que no quería que sucediera. Obviamente, Ucrania no, es verdad que se quería aproximar a la Unión Europea, pero no había iniciado de manera seria y sistemática procesos de cambio y transformación de sus propias estructuras oligárquicas corruptas y claramente antidemocráticas, que han sido las que han estado operando en el territorio desde el año 2014 con la salida de Yanukovych, la llegada de Poroshenko, que fue el siguiente presidente, y luego con el actual presidente Zelensky, ¿no? Bueno, esa guerra lo que hace es, junto con la fusión con la COVID, hace como despertar un sentimiento geopolítico en el marco de la Unión. Cuando la toma cuando von der Leyen llega a la Comisión Europea, junto con Borrell ya plantean la necesidad de que Europa tiene que empezar a hablar lo que ellos llaman el lenguaje del poder, ¿no? Se han dado cuenta de que en ese contexto de Guerra Fría, yo no lo llamaría, yo soy muy crítica con este concepto de nueva Guerra Fría, ¿no? Creo que no se pueden utilizar los términos de manera vamos a decir, tan de marketing, ¿no? De alguna manera, ¿no? La Guerra Fría fue otra cosa. Es verdad que hay un conflicto latente entre Estados Unidos y China por el control, por tener la hegemonía, ¿no? Por ser el gran hegemón en el marco mundial. Es verdad que se están observando, digamos, como el fin de la Pax Americana, una Pax Americana que se había impuesto tras el final de la Guerra Fría, pero y que se ve amenazada con un crecimiento exponencial de la economía china y de las tecnologías chinas frente a Estados Unidos. Pero es también verdad que Estados Unidos sufre una profunda crisis democrática, ¿no? Al igual que sucede en Europa, que hay crisis de las democracias liberales, en el caso de Estados Unidos también sucede un proceso similar. Decía que ya se habían detectado cuáles eran las dependencias, ¿no? que tenía la Unión Europea unos meses antes primero de la COVID y luego, sobre todo, con la agresión rusa a Ucrania. Y esas tres dependencias se vieron acentuadas por la pandemia, crisis de suministros, ¿no? Europa se da cuenta, la Comisión von der Leyen se da cuenta de que Europa ha puesto en marcha durante los años anteriores, y concretamente desde los años 90, desde el fin de la Guerra Fría, un proceso de desindustrialización, que ya no estábamos trabajando en términos de economía real, sino de economía financiarizada, que no producíamos nada concreto y que en un momento de crisis y de cierre de los estados, como fue el momento pandémico, estábamos absolutamente aislados. Fíjense qué curioso. Uno de los sectores, yo siempre he sido muy crítica, por ejemplo, con la política agraria común, ¿no? Y supongo que mucha gente lo es también. Pero fíjense qué curioso que en el momento de la pandemia la PAC consiguió que nadie pasara hambre en Europa, porque éramos autosuficientes en términos de producción agropecuaria. Nunca hubo, como sucedía en otros lugares, carestía en cuestión de alimentos de producción primaria, ¿no? Y eso tiene que ver con una política que protegió la producción agropecuaria. Obviamente nos tenemos todos los días una pandemia, ¿vale? Entonces, este tipo de dinámicas son mucho más complejas, pero en ese momento quedó muy patente que esa ausencia de producción real, de economía real en Europa, era una debilidad para Europa también. Y que había que reforzar y había que impulsar un proceso de reindustrialización que nos hiciera menos vulnerables a las cadenas de suministros, a las cadenas productivas, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo hacer eso cuando también estamos proponiendo que tenemos que poner en marcha un cambio del modelo productivo e ir hacia una transición verde y digital? Si tenemos que reindustrializar, ¿cómo vamos a disminuir las emisiones? ¿Qué vamos a hacer con el textil? ¿No?
por ejemplo, ¿no? Con la industria textil, que es altamente contaminante y que la tenemos absolutamente externalizada en países asiáticos, en países del norte de África. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿No? Y aquí, cuando tú planteas esto a los economistas, yo se lo he planteado a algunos, dicen, bueno, es que el textil no va a venir, porque entonces Europa no puede cumplir con los propios criterios europeos de emisión, ¿no? Bueno, pues esto yo creo que son preguntas que desde los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que hacer también a aquellos que toman las decisiones y que hacen las propuestas políticas. Otra de las grandes dependencias, y que ya había quedado también muy patente durante el periodo de la administración Trump, fue la dependencia en materia militar, en cuestiones de defensa, ¿no? Europa no lo han estado, Europa había estado reduciendo el gasto en materia de defensa a lo largo de los años, no se veía como una amenaza real la presencia de una guerra en el continente, la guerra convencional, sí que se estaba trabajando en cuestiones que tenían que ver con ciberguerras, con guerras híbridas, etcétera, pero no se estaba pensando ni muchísimo menos en tanques, municiones, misiles, etcétera, ¿no? Artillería en general. En esto no se estaba pensando cuando se hablaba de la Europa de la defensa antes del año 2022. Pero sí había una conciencia de que en cualquier momento Estados Unidos podía dejar caer a Europa. Y Trump ya lo ha avisado, ¿no? Lo avisó durante su primera administración, pero lo sigue avisando de cara a las presidenciales de este año. Tenemos que tenerlo también las presidenciales norteamericanas de noviembre de este año que ahora empieza, tenemos que tenerlo también muy presente. ¿Qué hacer? ¿Qué se puede hacer desde Europa para no ser dependientes en el ámbito de lo militar, ¿no? de la OTAN y fundamentalmente de Estados Unidos? Y esto es un gran dilema, porque si estamos dentro del paraguas OTAN, tendremos que subir parte de y aceptamos las reglas del juego, tendremos que subir el PIB dedicado a materia de defensa, pero es que si no estamos en la OTAN tenemos que subirlo más, ¿no? Y esta es otra de las paradojas y otro de los dilemas que tendremos que enfrentar. Cuando ha tenido lugar la ampliación a Suecia y a Finlandia de la OTAN, ha sido bueno, Suecia todavía necesita una luz verde más, todavía creo que es Hungría la que no le ha dado el ok. Cuando entran en la en la OTAN, y después de ser muchos años países neutrales, son países que están muy bien dotados en el ámbito de la defensa. Tienen un ejército profesional potente, tienen capacidad defensiva, tienen su propia autonomía defensiva, algo que otros estados no tienen, ¿no? Y por eso ha sido relativamente sencilla, además han trabajado de manera conjunta con OTAN, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues estas son cuestiones que también creo que son de interés, ¿no? Y que es importante que se conozcan. Con la guerra en el este, estas carencias en materia de defensa se hacen todavía más evidentes, ¿no? Recuerden los grandes debates durante el año 22 sobre qué tenemos que mandar a Ucrania para apoyar a Ucrania. Podemos luego entrar a ver cómo habría que apoyar a Ucrania, en qué materias, en qué sí, en qué no, qué es lo que habría que hacer. Pero en términos de la decisión que se toma en el marco de los 27, que es la de ayudar militarmente a Ucrania, ¿con qué medios estamos ayudando a Ucrania si no tenemos capacidad de producir armas? ¿Y qué es lo que se hace? Fíjense qué interesante. Son los países del este los que mandan la mayor parte de las partidas armamentísticas a Ucrania. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es deshacerse de todo el remanente militar que tenían procedente del antiguo Pacto de Varsovia y que son compatibles con las tropas que están operando en Ucrania. Pero estamos en un momento en que se han agotado todos esos remanentes y que hay que empezar a producir. ¿Y qué es lo que estamos viendo? De nuevo estamos ante otro dilema, ¿no? Que es ese de la autonomía estratégica europea en el ámbito de la defensa. Tenemos otro dilema, porque los americanos lo que dicen a los polacos es darles todo vuestro armamento a los ucranianos y compradme a mí los repuestos. Y así renováis todo el parque de carros de combate, de artillería, etcétera, etcétera, ¿no? De fuerza aérea, todo esto. Y mientras tanto los alemanes, claro, que son los proveedores naturales de esas armas, a los países del este no tienen capacidad industrial para hacerlo.
Y fíjense que es casi inmediato cuando sale Scholz a decir que va a hacer un cambio en la política alemana en materia de defensa, que va a incrementar el gasto en defensa y que Alemania no puede seguir no teniendo, digamos, un ejército potente. Esto rompe con toda, ¿no?, la famosa Zeitenwende alemana, ¿no?, el punto de inflexión de Alemania ante la agresión rusa. Alemania es el país que más está sufriendo las consecuencias de la agresión, después de Ucrania, por supuesto, de la agresión rusa, en muchos frentes. Uno de esos primeros frentes es el militar, ¿no? Y ese va acompañado además de una pérdida de enorme influencia en lo que ellos consideraban que era su esfera de control territorial, que eran los países del este, que eran los que siempre han estado al lado de Alemania. Acuérdense de lo que les comentaba antes de la primera ampliación geopolítica hacia el este. Eran países que eran leales a Alemania, que han hecho siempre lo que les ha pedido Alemania. Tan es así que Ursula von der Leyen es presidenta de la Comisión porque los países del este votaron por ella para que fuera presidenta de la Comisión y no por Manfred Weber. Porque me sale Angela Merkel, no. Ursula von der Leyen y Angela Merkel trabajaron muy bien de manera conjunta con Orbán, con los hermanos Kaczynski, con Morawiecki, y de hecho a Angela Merkel uno de los legados que le tenemos que agradecer es que favoreció la instalación de esos regímenes también en Hungría y en Polonia, para que dieran ese apoyo a Alemania. Decía que Alemania es de los estados que más han padecido esta crisis provocada por esa agresión rusa a Ucrania. Y el segundo factor que les influye, y de manera muy directa, es el factor de la tercera dependencia que les quería comentar, que es el de la dependencia energética. Les he comentado en algún momento de esta charla, madre mía, que Alemania ha sido hasta este momento el motor económico de la Unión Europea, ¿no? Era el que producía, era el que todavía tenía tejido industrial, mucho más que otros. Recuerden, durante la crisis de la pandemia era el único país capaz de producir sus propios respiradores, sus propias mascarillas, no tenía que estar importando de China, no tenía que hablar con el hermano de nadie, ¿no?, para importar mascarillas. Y eso todo era gracias a que tenía un suministro de energías fósiles barato, rápido y que no fallaba nunca, que era el gas y el petróleo, fundamentalmente el gas ruso. Con la guerra abierta en Ucrania y las decisiones que se van adoptando en el marco de la Unión Europea, de 13 paquetes de sanciones, fíjense, 13 paquetes de sanciones en menos de 2 años, cuando lo normal es aprobar un paquete de sanciones cada año y medio, ¿no? Había voluntad política real, ¿no?, de castigar a los rusos y de decirles aquí estamos nosotros. Bueno, pues una de esas cuestiones tiene que ver con los cortes en los suministros. No voy a profundizar aquí en el episodio del Nord Stream porque, bueno, tampoco es sustantivo para el conjunto de la charla, pero el Nord Stream 1 se construye, para los que no estén familiarizados con esto, es un gasoducto que une directamente a Alemania con Rusia, el Nord Stream 1, no el 2, el 1. Es un gasoducto que se construye en torno a los 2000, porque Alemania se da cuenta que con el gasoducto que atraviesa por Ucrania no es suficiente para proveer a su propia industria de esas energías fósiles. ¿Por qué? Porque en el año 98 y en el año 99, 96, 98, hubo varios cortes del gasoducto que atraviesa por Ucrania, cortes de gas que impedían la llegada de gas ruso a los territorios de la Unión Europea. Y de hecho dejaron congelada toda la Europa del Este. Nosotros no lo notamos porque a nosotros nos proveía Argelia, pero toda la Europa del Este en esos años 90, finales de los años 90, se quedó absolutamente congelada. ¿Por qué? Porque había disputas ya entre Ucrania y Rusia por ese gasoducto. El gasoducto que atraviesa por Ucrania, esencialmente, es que
toma el gas ruso, pasa por Ucrania y de Ucrania va a Eslovaquia, va a toda Europa central. Y gracias a ese tránsito, Ucrania recibía gas ruso a menor coste y, por tanto, podía calentar al país. Cuando Ucrania decide, en un momento determinado, no pagar ese gas, a pesar de que fuera a bajo coste, Rusia corta el suministro de gas y toda Europa se queda congelada, la Europa central. Esa es la razón de que se construya el Nord Stream 1. Con el paso del tiempo, los alemanes se dan cuenta de que no es suficiente con un gasoducto, que necesitan otro, que es el Nord Stream 2, que es el que han volado por los aires, ¿vale? Y que se pensaba inaugurar pues en estos años de atrás, en el 2022 se iba a inaugurar, creo recordar. Es un gasoducto pagado por dinero alemán y construido por Gazprom. Bueno, la adquisición de ese gas ruso a bajo coste por parte de Alemania es lo que ha permitido que Alemania sea el país más rico de Europa, el que pueda mantener sus estructuras industriales y que haya podido continuar exportando al resto de estados de la Unión Europea hasta el momento. Por tanto, imagínense el dilema que tienen ahora los alemanes, porque ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo mantenemos los tejidos industriales? ¿Cómo mantenemos caliente a la población? Y encima gobernando los verdes, ¿no? Porque han tenido que tomar decisiones que para ellos son extremadamente duros. Sí, se quería poner en marcha a nivel europeo un proceso de transición verde y digital, pero de manera progresiva, no de un día para el otro. Y en estas circunstancias se hace mucho más complicado. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que se empezó a quemar carbón. Cuando miramos a toda la parte occidental de Alemania, se han cerrado todas las minas de carbón. De hecho, ya solo se pueden visitar en museos. Como ha dicho Ovidio, yo estuve en la Universidad de Bochum, que es zona minera alemana, de la Alemania occidental. Y ahí están todas las minas de carbón cerradas, desde hace 1000 años. No 1000 años, pero muchos años. Han tenido que reabrir minas para poder calentar al país en los meses de invierno. Y esto, además, ya digo, con un gobierno que cuenta en sus filas con el Partido Verde. Los alemanes también han sido muy radicales en las cuestiones que tenían que ver con la nuclear, ¿no? Siempre se han opuesto a Francia con el tema de lo nuclear, como una de sus... ¿no? Los verdes alemanes, fundamentalmente. Pues ahora también está abierto el debate de nuevo, si tenemos que volver a lo nuclear, si no hay que volver a lo nuclear. Todo esto para decirles que, de nuevo, tenemos una dependencia, que es la dependencia energética, que por supuesto no se ha solventado, porque no es algo que se pueda solucionar, ya digo, en 10 minutos, y además es imposible. Pero el recorte, el corte a través de sanciones del suministro de gas ruso a la Unión Europea, lo que ha hecho es que haya que buscar energías fósiles en otras latitudes. Y fíjense qué paradoja. Si resulta que la guerra en Ucrania es una guerra entre democracias y no democracias, no podemos comprarle gas a los rusos porque son malísimos y no son demócratas, pero a los azerbaiyanos sí, que son una gran democracia establecida. Y entonces les compramos el gas, permitimos una limpieza étnica en Nagorno-Karabaj, porque nuestros aliados son los azerbaiyanos, que son los que tienen el gas. Y luego, además, también, como no nos da con esto, pues tenemos que comprar gas licuado no solo a Estados Unidos, sino también gas licuado en Qatar, que también es una gran democracia establecida, ¿no? Todo esto, bueno, pues con un montón de personas al borde de un ataque de nervios, el primero de ellos, el alto representante Josep Borrell, porque yo creo que es una persona que realmente se cree que es posible avanzar en estos procesos de autonomía estratégica de manera pausada y demás, pero que se da cuenta de que hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Y este es el contexto que teníamos, ¿no? Es el contexto de esa policrisis, es el contexto de la identificación de esas tres dependencias esenciales por parte de la Unión Europea.
y cómo resolver, digamos, esos dilemas. Y parecía que estaba todo bastante encauzado, ¿verdad?, cuando se ha resultado bastante, entre comillas, sencillo adoptar decisiones por unanimidad dentro del marco europeo cuando se trataba de sancionar a la Federación Rusa, de dar apoyo unánime a Ucrania, ¿no?, para la defensa de su territorio. Y, sin embargo, al mismo tiempo que todo esto pasaba y que más o menos ya se había aclarado, y un discurso dominante, ¿no?, de tenemos que seguir apoyando a los ucranianos as long as it takes, ¿no?, como se dice, ¿no?, hasta que todo el tiempo que sea necesario. De repente, hace un mes aproximadamente, nos encontramos con un cambio de discurso. Y ese discurso lo hace Joe Biden. Y Joe Biden lo que dice es: vamos a estar apoyando a Ucrania todo lo que podamos. Ya no dice todo lo que sea necesario, todo lo que podamos. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado para pasar el discurso de hasta que todo el tiempo que sea necesario, todo lo que haga falta y todo lo que sea necesario, hasta todo lo que podamos? Pues han pasado dos cosas fundamentales. La primera de ellas tiene que ver con las elecciones de medio término de Estados Unidos, en las cuales se pierde la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes. Y la segunda tiene que ver con los ataques de Hamás el 7 de octubre y el lanzamiento de la ofensiva genocida por parte del Estado de Israel contra la franja de Gaza. Eso es lo que ha pasado. El discurso que ya estaba bien articulado, bien asentado entre las opiniones públicas de la Unión en este marco, empieza a fragmentarse. La respuesta que se da a lo que está sucediendo en Gaza no tiene nada que ver con la respuesta que se da en Ucrania. Queda muy en evidencia, ya se sabía, pero queda mucho más en evidencia la aplicación de dobles estándares por parte de la Unión Europea según el conflicto y según los intereses que estén en juego. Y, mientras tanto, se sigue intentando construir esa Europa geopolítica. Esa Europa geopolítica que depende de esa construcción de esas autonomías en esos tres ejes que les he comentado: autonomía energética, autonomía en defensa militar y autonomía en materia de suministros, es decir, procesos de reindustrialización. Pero también se saca del cajón un instrumento que se ha utilizado en otras ocasiones en el ámbito de la política exterior europea, pero que se había guardado en un cajón porque no interesaba demasiado ponerlo encima de la mesa, que es la política de ampliación. Y este es un nuevo dilema que tenemos encima de la mesa. Durante aproximadamente desde el año 2003, en el año 2003 tuvo lugar la cumbre de Tesalónica. En esa cumbre, no sé si les suena de algo, pero en la cumbre de Tesalónica se les prometió a los Balcanes occidentales que entrarían en la Unión Europea, ¿no?, que formaban parte de Europa y que entrarían en la Unión Europea. Estamos en el año 2024 y ha tenido que pasar una guerra en Ucrania para que efectivamente con Bosnia, por ejemplo, se haya abierto, se le haya concedido el estatuto de candidato y se pueda intentar en algún momento abrir negociaciones de ampliación. Año 2003. Comisión Juncker. Juncker dice que la ampliación no va a suceder. Que todo lo que se dijo en esa cumbre anterior no era posible, que para que eso sucediera había que hacer una profunda reforma institucional dentro del marco de la Unión Europea, que no se daban las condiciones y que, por tanto, tenían que seguir esperando, ¿no?, los Balcanes occidentales junto con Turquía. Curiosamente, a la luz de la agresión rusa de Ucrania, se rescata esa política, primero de una manera simbólica, en el Consejo de junio del año 2022. Hay una propuesta de que la Unión Europea se ampliaría, intentaría que se fueran estados candidatos
Ucrania y Moldavia. ¿Qué es lo que se quería mostrar con esa oferta de ampliación? Bueno, pues se quería mostrar unidad, digamos que es un elemento más de mostrar a Rusia que Europa no iba a dejar abandonada a nadie y que iba a desplegar, digamos, su paraguas protector hacia esos dos países que eran los que estaban directamente amenazados por la potencia rusa. Se hace primero en un plano simbólico, pero esto luego se sigue pergeñando y hemos llegado a la presidencia española y ha sido ya en el último Consejo de Bruselas de diciembre cuando se le ha concedido finalmente la apertura se le concedió el estatuto de candidato y luego la apertura de negociaciones. Me preguntaban el otro día que qué posibilidades hay de que Ucrania o Moldavia entren en la Unión Europea. Fíjense, si tienen cierta curiosidad por este tema, es interesante ver qué es lo que han dicho de cada uno de los estados que forman parte de la política de ampliación, que son los de los Balcanes, más Moldavia y Ucrania. Y si se fijan en las de los Balcanes, dicen que todavía les queda un poquito por seguir trabajando, que tienen que seguir introduciendo reformas sustantivas, que todavía no están preparados. Con Ucrania y con Moldavia no. Con Ucrania y con Moldavia se les dice que han avanzado de manera fantástica en los últimos 12 meses, a pesar de tener una guerra en el territorio y de tener, en el caso de Ucrania, una ley marcial impuesta y, por tanto, cuando hay una ley marcial, el Estado de Derecho no opera, ¿no? Y, sin embargo, se dice que, efectivamente, Ucrania está cumpliendo, digamos, los criterios que se le está pidiendo por parte de la Unión Europea. No es así el caso de los Balcanes. Qué curioso que justo cuando esto sucede empieza a haber tensiones también en los Balcanes, ¿no? Claro, si te dicen, tú llevas aquí, como le dicen en inglés, en la waiting room, ¿no? en la sala de espera de la Unión Europea para que entres desde el año 2003. Estás en Macedonia del Norte, cambia su nombre, porque un Estado como era Grecia no aceptaba su nombre. Le hacen cambiar su nombre, le hacen cambiar los símbolos, que es lo más humillante que le puede pasar a un Estado. Cuando ya tiene todo aseadito, todo cambiado, va junto con Albania al Consejo Europeo en el año 2019 y Francia les dice que no, que hay que cambiar la metodología, ¿no? Es como el que está jugando un partido de fútbol y cambian las normas del juego. De repente te ponen el VAR, cuando no estaba avisado que te iban a poner el VAR, ¿no? Pues eso sucede y les vuelven a parar todo ese proceso de ampliación. Y tiene lugar una guerra y resulta que los que ni en sus mejores sueños pensaban que iban a ser candidatos a entrar a la Unión Europea, se les adelantan en esos procesos. Esto es realmente lo que está sucediendo ahora en el marco europeo. Se está avanzando en el proceso de esa construcción geopolítica de la Unión Europea por una razón de presión que tiene que ver con, yo creo, y esto es opinión, esto no puedo decir esto ha pasado así, pero yo tengo la sensación de que no se sabe qué mucho más hacer en relación con esto. Hay una conciencia de que las elecciones de Estados Unidos pueden ser determinantes para el apoyo a Ucrania. Hay una conciencia y se sabe desde hace ya un año, lo han dicho los servicios de inteligencia norteamericanos, que la guerra en Ucrania iba a durar entre 3 y 5 años. Vamos por el segundo año. Y si, por lo que sea, llega Donald Trump a la Casa Blanca en noviembre y de manera determinante se corta toda la ayuda financiera y militar a Ucrania, parece muy claro que Ucrania no va a ganar la guerra y que va a tener que deshacerse de parte del territorio, porque no está siendo capaz de hacer retroceder al frente ruso, ¿no? Lo hemos visto en la contraofensiva o en la ofensiva ucraniana de este verano, ¿no? Si esto es así, con algo vamos a tener que negociar, porque es verdad que tenemos un conflicto abierto en la frontera europea, ¿no? Europa probó primero, antes de esta guerra, a trabajar con los países de la vecindad en términos de influencia, en términos de exportación de su modelo normativo, que significa básicamente ustedes cópienme que les va a ir todo fenomenal.
Es decir, copien nuestro modelo democrático, nuestro modelo de Estado de Derecho, nuestro modelo de desarrollo económico y seguro que les va a ir fantástico, ¿no? Esto es como cuando aparece, yo qué sé, una top model y te dice: tú no te preocupes, yo tomo hamburguesas los domingos, un bombón cada noche, meto la cabeza en el congelador por las mañanas y estoy ideal. No hago gimnasia ni tal, nada, todo natural, ¿no? Pues algo así le dice la Unión Europea a los países del norte de África, a los países del este de Europa. Dice: tú haz lo que yo te diga, que te va a ir fenomenal. Pero claro, estas recetas de cocina hay que hacerlas cada uno en su contexto, hay que ver cuáles son las dinámicas internas de cada país, hay que ver cuáles son las fuerzas que están operando, los intereses que están involucrados, ¿no? Y es un modelo que no funcionó, que no ha funcionado. Cuando se pone en marcha ese proyecto de lo que se denominó la política de vecindad europea, en el año 2003, año 2004 tiene lugar la revolución de naranja en Ucrania, a continuación 10, 11 tienen lugar las revoluciones árabes, luego tenemos la guerra del 14, luego la guerra del 22. Parece muy claro que no estamos avanzando hacia un modelo de mayor estabilidad, seguridad y democracia en la vecindad europea, ¿no? Por tanto, el modelo normativo no ha funcionado y por eso se toma la decisión de avanzar en un modelo geopolítico. Ese modelo geopolítico tiene más que ver con una Europa sostenida sobre la defensa, sobre el rearme, sobre avanzar en ese proceso de reducción de la dependencia en materia de suministros industrial y se va a hacer además sobre la base del apoyo a la industria de la defensa, ¿no? Las empresas de armas. Ese va a ser el modelo en el que se va a avanzar para terminar con esa dependencia en el ámbito militar y en el ámbito de los suministros. Y esa es la forma en la que se va a avanzar en la construcción de esa Europa geopolítica. Y por ir terminando, para que haya tiempo para las preguntas, hay algo que a mí me preocupa especialmente, que tiene que ver con la concepción de esa Europa geopolítica, porque la concepción de esa Europa geopolítica lo que deja en un segundo término son otra serie de cuestiones que son esenciales y que son pivotales y fundamentales para el proyecto europeo, por lo menos para el proyecto europeo que yo me creo, que son aquellas que tienen que ver con el Estado de Derecho, con el respeto de los derechos fundamentales y con el respeto de los derechos humanos. Y esto todo queda en un segundo término. Y lo estamos viendo en Gaza, lo estamos viendo con la aprobación del Pacto de Migración y Asilo que se ha aprobado como colofón a la presidencia española de la Unión Europea y que se ha vendido como un éxito, cuando es una vulneración flagrante del derecho internacional de asilo, que favorece una más y más potente Europa fortaleza, que favorece la mayor externalización, que favorece una mayor securitización de las fronteras, que no respeta los derechos fundamentales de las personas en movimiento. Lo estamos viendo en cómo se mira para otro lado con todo lo que está sucediendo en Italia. Fíjense que nadie le pone un pero a Meloni, porque total es aliada de la OTAN y apoya a Ucrania, ¿no? Si esto es en lo que vamos a estar y eso es en la Europa que vamos a avanzar, yo creo que tendremos que pensar como ciudadanos y como ciudadanas nos gusta esa Europa que se está construyendo y que va a ir a más, porque el discurso de la seguridad, del miedo y de la militarización, a los únicos que favorece son a las derechas radicales, que es donde se sienten cómodos, ¿no? Y mi principal preocupación es que no estamos viendo alternativas desde las izquierdas que pongan propuestas encima de la mesa y que apuesten por otro tipo de Europa. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a la profesora por habernos expuesto este escenario de la policrisis y además haberlo sistematizado, yo creo que de una manera muy nítida e ilustrativa. Se abre ahora el turno de preguntas. Quien quiera intervenir, que levante, por favor, la mano. Se van. Oh.
Bueno, si nadie se anima, ¿hay alguna cuestión que...? No hace falta, no hace falta. Estamos hablando de crisis que están sucediendo y solapándose. Tiene que acercarlo para que se oiga bien. Se me oye bien ahora, ¿no? Pero de las situaciones que vayan a pasar ahora, pues que haya algo de tensión en los Balcanes, también puede suceder que territorios que son de la Comunidad Europea que se vean involucrados, yo siempre pienso en Estonia, Letonia, Lituania, porque realmente les separa del resto de Europa un pasillo de 80 kilómetros, que además para el otro lado es donde tiene la Marina rusa pues todo su asentamiento. Y después las situaciones de que parece que tienes el paraguas de la OTAN, pero si hay un conflicto que tenga un Estado europeo, aunque sea de España, cualquier cosa, y entonces ni OTAN ni nada, Estados Unidos, pues a lo mejor, qué sé yo, pues concede, le da más importancia a Marruecos y te dice, bueno, pues sí, hay una amenaza sobre Canarias, de Ceuta y Melilla, Canarias de Ceuta y Melilla, pues que sean marroquíes, porque nos ponemos de ese lado. Las crisis que puedan seguir viniendo después, cuando ya vemos que estamos totalmente metidos en una, no sé, una situación geopolítica de crecimiento de la defensa, gasto armamentístico y olvidándonos de los objetivos iniciales por los que se quería crear la Comunidad Europea. Eso, un lado. Después, otro lado, dentro de la Comunidad Europea, lo que hay una moneda común, que para que tuviésemos esa moneda común, pues entonces era cuando decía para entrar en ella que cumpliésemos una serie de parámetros económicos, aquellos de la inflación, el déficit y la deuda pública. Como con el COVID dijeron, oye, no, vamos a hacer un escudo social y vamos a hacer un paréntesis en ello, pero es que realmente ahora dicen, no, vamos a volver a otra situación. Y hay países que ves que no lo cumplen. No sabes si vas a poder seguir con una moneda única o cómo vas a dar todo eso. Esas cuestiones. Bueno, podemos hacer una ronda de preguntas para que dé tiempo a hablar al mayor número de personas posibles. Podemos hacer 3, por ejemplo, y luego respondes. ¿Sí? Vale. Que sean fáciles, que si no, no me acuerdo. Yo venía también porque quería saber el tema, aunque sé tu opinión sobre el tema de Gaza e Israel. No ha podido hablar del tema, pero aunque sé tu opinión más o menos, pero si podrías estar, aunque sea 2 minutillos, hablando del tema. A ver si nos das un poco más de información sobre el tema de Israel, Estados Unidos, cómo parar eso, de alguna manera. ¿Tú ves qué solución hay al tema? Lo de los 2 estados, o que desaparezca toda esa zona y se apodere todo Israel de todo ello, con el apoyo de Estados Unidos. Si puede ser. Gracias. Sí, hay dos cuestiones. La primera, recientemente murieron 2 personalidades europeístas, o más o menos europeas, totalmente distintas. Uno fue el ministro de Finanzas alemán, que no tuvo apenas obituarios amables porque fue, yo creo que uno de los casos más flagrantes de austericidio. Y el otro fue Jacques Delors, que creo que fue una de las personalidades que más influyó en el desarrollo de la Comisión Europea desde su cargo de presidente de la Comisión. Eso por un lado. ¿Qué valoración haces de los 2? Eso por un lado. Y en segundo lugar, tú planteabas con el tema del futuro, de la situación del cambio sobre Ucrania, en 2 aspectos. Uno, la guerra de Gaza, y otro lugar, las elecciones de Estados Unidos. Yo añadiría otro, a ver qué te parece, es la resistencia que ha tenido Rusia con respecto a las sanciones. No solamente ha resistido
razonablemente bien a pesar de las sanciones, sino que además ha podido mantener una política de alianzas con los países de Asia muy importantes y que le han dado mucha vidilla. Incluso ha conseguido que China se involucrase, quizá porque China sabe que si Rusia cae, la próxima pieza de Estados Unidos iba a ser ella. Con lo cual, pues, esas dos cosas. Vale. Si te parece, respondo, que luego no me acuerdo. Si no. Al primer señor, el tema de los nuevos escenarios. A ver, yo creo que hay una hipótesis que está muy extendida y que yo no comparto, que es que pueda haber un avance de Rusia, de la Federación de Rusia en los Bálticos, ¿no? Y esto es algo que obviamente los bálticos se han encargado de poner encima de la mesa. Ya os lo dije, que iban a invadir, Yo no la comparto por varias razones. Una de ellas tiene que ver con que los países bálticos son miembros de la OTAN, y ahí sí que entraríamos en una flagrante vulneración del artículo 4 y el artículo 5 de la OTAN, y habría un conflicto abierto entre OTAN y Rusia. Y Rusia en ningún caso quiere un combate abierto con OTAN, porque sabe que no va a ganar. Entonces, bueno, es un escenario que, como dicen los que se dedican a, como les llamo ya, los de las bombitas, los estrategas militares, es un escenario plausible, puede pasar, pero no probable. No es algo que suceda. En cuanto a otros frentes, ¿no? Decía usted Ceuta y Melilla, por ejemplo. Pues le voy a poner otro más, Sáhara Occidental. Y Sáhara Occidental no ha hecho falta que haya intervención de la OTAN. En Sáhara Occidental, Estados Unidos ha marcado su posición, la marcó con Trump, Biden no la ha cambiado, y a continuación el Gobierno de España ha decidido modificar su posición en relación con el Sáhara Occidental. No hace falta un despliegue militar de la OTAN. Ceuta y Melilla no están bajo el amparo de OTAN. Los países del sur puede ser un potencial. Yo entiendo que, de nuevo, plausible. ¿Puede ser? ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Probable no lo creo, realmente. O sea, más allá de las bravuconadas del monarca marroquí, no creo que eso esté en peligro, ¿no? Y yo creo que además eso alimenta determinados discursos también desde España, ¿no? De defensa de la españolidad, de Ceuta y Melilla, todo este tipo de cuestiones. Otras cosas es que también impugnemos, digamos, las cuestiones no resueltas del periodo poscolonial español. Esto es otro asunto, ¿no? Pero en términos de intervención OTAN, yo francamente no creo que Rusia esté en condiciones de atacar a nadie más en estos momentos, a pesar que efectivamente ha sido resiliente a las sanciones, ¿no? Porque, de nuevo, se ha hablado mucho desde digamos, el bloque occidental, del norte global. No, pero Marruecos tiene bastante con lo que está haciendo en el Sáhara Occidental, que ahí sí que hay una guerra, ¿no? No va a ir al norte. No. En el caso de Rusia, y lo vinculo, digamos, a la otra pregunta que comentaba el caballero, en relación con la capacidad, ¿no? de las capacidades rusas como uno de los factores que hacen que no se pueda recuperar Yo creo que los rusos lo están pasando mal. De Rusia no nos llega información. Es verdad que nos están dando un crecimiento del 3,5% de PIB, ¿no? En el último año, pero venía de cifras mucho más altas. Y tenemos que tener en cuenta tampoco se chupan el dedo. Quiero decir, han puesto en marcha un proceso de reindustrialización, han puesto al país en modo de producción militar, porque saben que están abocados a una guerra larga en el este. Pero también saben que los intereses norteamericanos no están en Europa. Los intereses norteamericanos están en Asia-Pacífico. Y les voy a recordar que este año hay elecciones en Taiwán, ¿no? Que esto es otro tema, ¿no? Otro temazo que es como, ¡guau! A ver qué pasa, ¿no? Este año en Taiwán.
Pero los intereses norteamericanos están ahí, y están ahí no desde la época de Trump, sino desde la época de Obama. Y lo que quieren los norteamericanos es que los europeos nos hagamos cargo de Ucrania, en todos los aspectos, en el aspecto militar, en el aspecto financiero, en el aspecto de reconstrucción, salvo en la parte de que ellos quieren que sus empresas compren territorio en Ucrania. Yo lo hablaba, creo que con Pedro en la comida, que ya están las autoridades ucranianas diciendo a los inversores privados: a usted, compre inmobiliario en Ucrania, que hará su oportunidad, porque va a comprar barato y bien, ¿no? Esto está pasando ya, hace una semana ha salido ya el anuncio, ¿no? Para inversores pequeños, no solo inversores grandes. Los inversores grandes ya han comprado Ucrania. Los británicos han nutrido de armas y de dinero a Ucrania a cambio de compra de tierras raras en Ucrania. Toda la parte de tierras negras ucranianas, que son las más ricas, están en manos de los británicos. Si no, ¿de qué va a ir tantas veces Boris Johnson a Kiev? ¿Por una cuestión de qué? ¿De empatía, de solidaridad, de moral? No. Y esto no nos lo han contado. Esto no nos lo han contado. La resiliencia rusa. También nos han dicho que Rusia estaba sola. Y yo lo único que he visto votar solo en Naciones Unidas ha sido Estados Unidos en contra de las sanciones contra Israel. Pero esto también lo hemos visto antes. Eso también lo hemos visto antes. El rearme es una mala palabra, el refuerzo que está teniendo lugar en el sur global por parte de los BRICS es una impugnación del sistema liderado por Estados Unidos. Ya nadie se cree a Estados Unidos y a Occidente. Y esto es algo que desde Europa no nos damos cuenta. No he querido empezar por esta parte en la charla de hoy porque es muy pesimista, pero es que Europa no pinta nada en la esfera global. Y nosotros seguimos con el discurso de no, pero somos un poder regulador. ¿Un poder regulador de qué? Si ya no pintas nada en OMC, no pintas nada en el mundo multilateral que se construye después de la Segunda Guerra Mundial, se está derrumbando. Estamos avanzando hacia otra cosa, no somos productivos. Tenemos valores que además, bueno, depende para qué los usamos en función de lo que nos interese. Y yo creo que esto es algo que tenemos que también tener en cuenta. El tema de la moneda única. No todos los estados tienen moneda única. Hay una zona euro y una zona que no es zona euro, y lo recordaba antes con el caso de la República Checa. Y es verdad, y esto no lo he dicho, pero está muy bien que me lo haya recordado, que durante el periodo pandémico, en el año 2020, hubo un cambio en la política económica. Se suspende el semestre europeo, se ve como una ventana de oportunidad, ¿no?, para cambiar esas políticas de austeridad que habían sido las que habían dominado la esfera europea desde la crisis del 2008, y se aspira a que ese cambio en la política económica se mantenga. Pero es que fíjense cómo está el panorama de equilibrio de fuerzas políticas en el marco europeo. Estamos ante una ola reaccionaria total. No tenemos una alternativa ni de discurso, ni en materia de políticas públicas, desde los marcos que defienden la construcción de una Europa social, que defienden la Europa de los ciudadanos. No tenemos nada de eso. Todo es seguridad, seguridad, seguridad. Cualquier cosa se transforma en seguridad. Fíjense, cualquier cosa. No se habla de política energética, se habla de seguridad energética. Claro, ¿no? Sí, pero claro, no se habla de política económica, se habla de seguridad económica. Fíjense cómo en el último año todos estos términos han ido cambiando. La migración ni hablamos ya, pero la migración ya desde el 11 de septiembre ya forma parte de los bloques de políticas de seguridad, ¿no?, como amenaza a las sociedades. Y esto es algo que se va introduciendo en todos los planes de seguridad y defensa, en los nacionales, en la Estrategia Solana del 2003, en Estados Unidos. Si van a la página web de Moncloa, a la Dirección Nacional de Seguridad, tienen ahí colgados los planes estratégicos. Y en todos ellos ya aparece un apartado desde hace años con el tema de la migración. También el cambio climático es una amenaza y también está en los planes de seguridad nacional. Todo es seguridad.
Cuando hablamos solo de seguridad y no cambiamos el concepto de seguridad para transformarlo en algo que vaya más allá de la seguridad nacional, que involucre a las personas, que las ponga en el centro, es decir, la seguridad humana, no vamos a poder cambiar absolutamente nada. Y vamos a darle más munición a propuestas políticas que se sienten cómodas con ese discurso. Yo no creo que haya que abandonar el discurso de la seguridad, pero que hay que utilizarlo de otra forma, dotarle de un contenido diferente. En cuanto a Delors y el ministro de Finanzas, que no me acuerdo, estoy intentando acordarme el nombre y no me acuerdo. Schober, sí. Claro, coincidió que murieron los dos, yo creo que el mismo día, o un día uno y el día siguiente el otro y tal, ¿no? Y recuerdo que me preguntaron en algún medio por ellos. Y claro, Delors, que es uno de los grandes hacedores del proceso de integración europea, también de la introducción de la Europa de capital, por cierto, en la Unión Europea, es un hombre, Delors fue un hombre que efectivamente se creía el proyecto europeo. Yo creo que eso hay que reivindicarlo también, ¿no? Un tipo que realmente se lo cree, él viene pues, de la élite política, de la élite económica europea, se cree el proyecto y quiere que se trabaje, quiere que no caigamos en la parálisis, sino que se avance hacia la construcción de esa Europa política, de esa Europa en la que él cree, ¿no? Pero tenemos que también analizar a Delors con nuestras gafas más críticas, ¿no? Porque, claro, es un hombre de su tiempo, es un hombre de su tiempo. Y claro, yo me gustaría saber qué pensaría ahora, ¿no? O qué estaría pensando de lo que está sucediendo en el marco europeo actual. Y no creo que difiera mucho de otros grandes hombres europeos, ¿no? que se han quedado también anclados en unas visiones de la Unión Europea que no son las actuales. Y en cuanto al ministro de Finanzas alemán que falleció, es que, claro, yo creo que son antagónicos porque, desde luego, no se creía el proyecto europeo. No solamente no se lo creía, sino que además profundizó las enormes desigualdades, ¿no? entre estados y entre ciudadanos. Y, como decía aquella, ¿no? Parafraseando a Cayetana, no se lo perdonaré jamás. Y luego, en relación con Gaza, yo no soy especialista en Oriente Medio, pero el tema de la solución... Hay un problema aquí fundamental y es que Israel no quiere que haya una solución política. Yo creo que todas las propuestas que están saliendo desde la Unión Europea, incluso desde Estados Unidos, ¿no? De la reivindicación de los acuerdos de Oslo, de la propuesta de los dos estados, ¿no? Hay también analistas que son especialistas en este tema que dicen que eso es inviable, que lo que se tiene que construir es un estado en el que no exista el apartheid, porque ya está todo tan mezclado, está todo tan podrido, que es imposible separar dos territorios de esa forma. Pero el principal problema ahora es intentar parar la guerra, es intentar parar los asesinatos que están sucediendo en Gaza. ¿Y cómo hacerlo? Yo creo que la única manera es tirándonos a las calles. Y el problema es que la ciudadanía no está haciendo eso. Estamos todos indignadas, estamos todos indignados, pero no estamos forzando la mano de nuestros gobiernos para que sean operativos, que sean ejecutivos en esta materia. Por eso empezaba la charla con la apertura del caso por genocidio que ha abierto Sudáfrica. ¿Cuántos partidos políticos españoles están ahí? Tendríamos que estar todos. Si nos creemos los principios de la actual Unión Europea, tendríamos que estar. Incluso los que sean más críticos con la Unión Europea. Si vamos al artículo 2 de la Unión Europea, tendríamos que estar ahí todos. Y no. Porque esto no va de creernos el derecho internacional, esto va de intereses. Y es así de triste, pero bueno, es así. Yo ya es un poco cínica, pero... Creo que he respondido a todo o me falta algo. Bueno. Bueno, son ya las 8:30. Si eso tendríamos tiempo, pero para alguna pregunta más... Sí, que es una chica, sí. Ya, por favor, breve. Que solo hablan los hombres. Ah, no, no es una chica. No sé, solo quería saber que
¿qué perspectivas tiene el futuro de Europa si renuncia a los valores al derecho de asilo? Y ahora que se ha aprobado un pacto migratorio europeo, hemos visto como en Francia se ha aprobado una ley regresiva que obedece a los dictados de Marine Le Pen, de la derecha, de la otra derecha. ¿Y cómo lo ve? O sea, ¿cómo ve el futuro de Europa frente a ese reto? Bueno, primero comentarte que me gustó mucho el comentario que hiciste reiteradas veces sobre el espíritu cristiano a la hora de formar la Unión Europea. Entonces me hizo muchísima gracia y yo creo que pillé, digamos, la intencionalidad que tuviste. Eso como comentario. Lo segundo, a ver, la revolución tecnológica que tenemos ahora mismo, que es brutal y exponencial, está creando unas élites, una élite intelectual, científica, muy importante, ¿no? Sobre todo que está situada en el Silicon Valley, en el MIT, y luego también en China también hay algo, ¿no? ¿Tú crees que estos lobbies que están formando, que lo van a saber todo, que lo saben todo, que lo van a saber todo, pueden influir a largo o corto plazo, no sé, en la formación de un modelo diferente político? Porque, bueno, yo creo que eso se habla poco, pero yo creo que van a tener muchísimo que ver. No sé si más que las industrias del armamento, que las industrias de la movilización de personas y de los recursos y demás. ¿Tú crees que esto hay que tenerlo muy en cuenta? Y también me gustaría saber qué opinión tienes sobre la globalización, sobre el fracaso que muchos pensamos que fue la globalización. Muchísimas gracias y hiciste una exposición súper interesante y, bueno, tocaste todos los palos, como se suele decir. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Mira, hay otra señora ahí. Yo a las señoras les doy prioridad. Que hablan siempre menos, es verdad. Sí, sí, vamos a cumplir la cuota. Que vamos a cumplir la cuota. Eso. Bueno, varias cosas. Una cosa que a mí siempre me ha resultado un poco paradójico con la tradición que tiene Europa es que toda la idea de la cultura europea es en gran parte judía. Judio-cristiana. Exacto, judio-cristiana, pero quiere decir que desde, no digamos, la política, la ciencia, la música, la literatura, los premios Nobel, es decir, podemos plantear, digo que es curioso, al mismo tiempo con el genocidio de la Guerra Mundial, la colaboración de muchos, y ahora esta extraña respuesta, que es una de las preguntas que te haría. A mí me desconcierta mucho el absoluto cinismo que no solo de los políticos, sino también de los medios de comunicación. Hemos estado durante meses llorando cada día por Ucrania, es decir, con toda obligación, es decir, era un crimen lo está haciendo, y la parálisis total de no ser capaz de hacer ni una sola respuesta con relación a Gaza, ¿no? Exactamente a qué responde. No me vale con que Alemania tenga mucho sentido de culpa, porque no me vale el discurso estos de Harvard que si criticas los crímenes es que eres antisionista. Un tema. Y el otro es, nos lo has puesto fatal, francamente. Nos salimos de aquí muy animados para empezar el año. Entonces, está claro que en Europa hay un proyecto curioso, que es la extrema derecha, porque es al mismo tiempo antieuropea, pero está aprovechando en cada país la destrucción del modelo, es decir, está creciendo y desde luego supongo que en las elecciones que va a crecer va a tener un peso fuerte en la definición de lo que va a ser. Hay una derecha que lo que le interesaba era económicamente, pero ¿ves algún proyecto en la izquierda? ¿Perdón? ¿Algún proyecto europeo, alguna línea de trabajo? Yo creo que uno de los grandes problemas es que la izquierda no tiene proyectos, o sea, no tiene visión ni en España ni a nivel de europeo o mundial, ¿no? Pero ¿ves alguna línea de reflexión, de trabajo, de línea política en que en cualquiera de los países europeos se está avanzando en una idea de por dónde se va a ir o por dónde se va a luchar? Bueno. 10 minutos como mucho. Vale, sí. El tiempo es que se abren aquí muchos melones, ¿eh? Claro, me preguntas sobre políticas migratorias. Uf.
Pues mira, esto lo voy a unir con lo que me decía ahora la señora, ¿no? La migración, la política de migración y de asilo en Europa está siendo utilizada, o yo lo suelo caracterizar como el síntoma de los problemas que tiene Europa, ¿no? Y además que es un problema que es transversal a todas las fuerzas políticas. No es algo que sea de las derechas, porque si nos vamos por ejemplo, al gobierno danés, el gobierno danés socialdemócrata fue el primer gobierno en el marco de la Unión Europea que reformó su ley de asilo para externalizar el asilo en Ruanda. Y esto le estoy hablando, yo creo que fue justo antes de la pandemia, en el 2019. O sea, no es algo, ni es de los países del este, ¿a que no? Ni es algo de las derechas radicales, no, es Partido Socialdemócrata danés. Por tanto, yo creo que en esto que les decía al principio, de que Europa se construye sobre esas bases cristianas, también está ese racismo intrínseco dentro de la forma de hacer políticas, ese racismo institucional que nos lleva a trabajar y en la construcción de lo que se da en llamar la necropolítica, que hay vidas que son inútiles, que son fácilmente de las cuales se puede prescindir y que además dan rédito político, ¿no? El prescindir de esas vidas. Y yo creo que, lamentablemente, en el marco del diseño de las políticas de migración y asilo estamos trabajando en esa dirección. Y estamos trabajando en esa dirección fundamentalmente porque no hay nadie que intente poner un contrapeso a esa industria de la muerte, a esa industria de la construcción de esa Europa fortaleza, ¿no? Por un lado, ¿no? Yo es que ya no me creo las políticas. Cuando me leo, yo trabajo mucho de manera académica las políticas migratorias y cuando leo las distintas agendas y propuestas que plantea la Comisión Europea, luego refrendadas por los Estados miembros, pues te das cuenta de que a lo largo de los años nos han tomado el pelo, porque los objetivos que estaban ahí planteados no son los objetivos reales. Cuando se dice se van a buscar vías de acceso legales y seguras al territorio europeo, es falso. Si nos vamos al Pacto Migratorio de Asilo, es un pacto que solo tiene que ver con el control migratorio, no tiene que ver con el acceso de vías legales y seguras. Si vamos a las políticas nacionales, a las leyes de extranjería nacionales, vemos que se han cortado todas las vías de acceso legal a los mercados de trabajo. No se avanza en la apuesta por nutrir los mercados de trabajo de forma legal, que la gente no se avanza. En América Latina sí se ha hecho, por ejemplo, que se pueda solicitar el asilo en países terceros. En la Unión Europea no puedes pedir el asilo. Si tú estás en Siria en un conflicto, no puedes pedir el asilo en una embajada de la Unión Europea. Tienes que pedirlo una vez en la Unión Europea. ¿Cómo es posible eso? Se ha intentado a través de la Comisión LIBE del Parlamento Europeo que se puedan conceder visados de tipo humanitario a las personas que están huyendo de conflictos y se ha rechazado. No ha habido unidad ni acuerdo total en ese proceso de toma de decisiones. Lamentablemente, tenemos que ser conscientes de cuáles son las bases sobre las que se ha creado la Unión Europea. Y uno de los problemas de la Unión Europea, y de verdad, yo no soy euroescéptica, o sea, yo creo que está bien que haya una Unión Europea, que estaríamos peor sin la Unión Europea. Pero uno de los principales problemas de la Unión Europea es que es un proyecto que se crea desde arriba. No se consulta a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y cuando se ha intentado poner en marcha procesos más democratizadores, de abajo hacia arriba, ha sido todo un paripé. Yo recuerdo en una visita a la comisión que iba con una compañera que iba a entregarle el resultado de una de esas consultas múltiples que se hicieron en algún momento, que se hacían con sociedad civil. Mira, te traigo los expedientes. Y os dije, no, al archivo general, ¿sabes? O sea, es que ni me los voy a leer. ¿No? Yo suelto pasta para que la gente... Esto fue fue una reunión con... ¿Esto ya sigue grabando esto? Bueno, con una persona en la comisión que dijo que, bueno, que ya estaba hecho el proyecto y que pues ya estaba, ¿no? Se había soltado ya el dinero y ya está. Pero eso no favorece una adhesión mayor por parte de la ciudadanía al proyecto europeo, ¿no? Tengo un colega que siempre me dice, ¿pero qué es eso exactamente el proyecto europeo? ¿No? Que siempre me critica por la izquierda. Es que siempre dice hablar del proyecto europeo, pero ¿qué es eso exactamente? Yo creo que no favorece la involucración de la ciudadanía, porque está diseñado para no favorecerlo.
porque está construido por las élites políticas y económicas para favorecer esos intereses. Y desde la ciudadanía nos hemos conformado con tener las becas Erasmus, con no tener que hacer un cambio de moneda cada vez que viajamos a otro país y ya está. Y lo vemos muy distante y la Unión Europea influye mucho en nuestra vida cotidiana. ¿A que todo el mundo ha tenido un sobrecito de ketchup o de mostaza en la mano? ¿A que sí? De esos individuales. Esto que nunca funciona, que es de abrirlo así, eso es una idea de la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y hay un libro que siempre recomiendo a los estudiantes que es un libro que se titula Ese terrible monstruo de Bruselas, que es muy divertido, es un libro pequeñito, muy, muy divertido, que cuenta pues, cómo se llegan a acuerdos para de tirar de los retretes que sean todos iguales en toda la Unión Europea, ¿no? Estas son cosas que se deciden en Europa, pero más allá de eso se está decidiendo qué tipo de modelo social se quiere implantar en el marco europeo, qué tipo de modelo de seguridad, qué tipo de modelo migratorio. Lo que estamos viendo en Canarias, con lo que está pasando, es ni más ni menos que la aplicación pionera por parte del Estado español, con el gobierno más progresista de la democracia de España, de la externalización fronteriza. No quieren que salgan ni de Lampedusa ni de Canarias. Porque las intenciones últimas, que le decía que no me creo ya nada de las agendas migratorias, es que lleguen las personas en situación de vulnerabilidad, para que la productividad de las empresas, de las personas que les contraten, sea mucho mayor. Y ese es el objetivo final. Y a mí que no me vengan a decir que no saben que se gastan mucho más dinero en construir la Europa fortaleza que en intentar darle una vida digna a esas personas. Porque se han echado las cuentas y es que las cuentas lo demuestran. Que el dinero que se ha invertido con Indra y con otras empresas en construir las vallas, en construir el sistema SIBE, en todos los sistemas de control, de acceso a la Unión Europea, en poner en marcha las patrulleras conjuntas, los RABITs, ¿no? de desplazamiento rápido en frontera marítima, son carísimas. Y que hubiera sido una mejor inversión, quizás, ¿no? Apostar por una incorporación a los mercados. No digo, yo no apuesto por una política de puertas abiertas. Yo creo que tendría que haber mecanismos legales de reclutamiento en países de origen que se ajustaran a los mercados laborales. Pero es que no existen, es que se han cerrado. Existieron en algún momento y ahora están cerrados. Estamos retrocediendo. Por eso hablo de necropolítica en el ámbito migratorio. En cuanto al tema de los lobbies tecnológicos y demás, yo creo que esto es todo un melón gigante porque cada vez son más relevantes los actores no estatales que intervienen en la política internacional y en la política exterior y que tienen grandes intereses involucrados y que influyen mucho en los procesos de toma de decisiones. Y en cuanto al tema de las fuerzas reaccionarias que cada vez tienen más peso, el problema fundamental, y lo comentaba alguien antes, no es tanto, que también, que cada vez haya un mayor apoyo a esas fuerzas que cuestionan, ¿no? Es verdad que no son anti-Europa, sino que quieren construir otra Europa, quieren construir la Europa de los pueblos, ¿no? Esto se ha utilizado por todos los marcos políticos. Pero el problema es que hay una compra del discurso de las derechas radicales. No les hace falta estar en el poder para que fuerzas de centro-derecha y de centro-izquierda pongan en marcha esas políticas. Y eso se ve de manera muy clara en las políticas de migración. Se ha visto en Francia, se vio en Dinamarca, se ha visto en Países Bajos. Cada vez que el centro-derecha o el centro-izquierda ve amenazada su hegemonía electoral, compra ese discurso. Porque los migrantes llegan sin derechos, no tienen derechos políticos, no votan, están en situación de vulnerabilidad y, por tanto, son una pieza sacrificable y utilizable políticamente. Y yo creo que más o menos. Bueno, pues muchas gracias. Además te ajustaste muy bien al tiempo porque ya estamos ante la imperiosa necesidad de ir cerrando por razones de horario. Me van a permitir hacer un par de anuncios ya para despedir el acto. Yo quería dar las gracias por aguantar aquí toda la tarde.